Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, como casi todos los domingos, estamos juntos. Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, buenas noches a todos. Abelardo Martín, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto de estar aquí. Hoy tenemos el privilegio de platicar con el licenciado Alberto Bullrich. Él es presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, AC. Licenciado Bullrich, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, es un privilegio. Al contrario. Estamos por cumplir 10 años de que en el Congreso de la Unión se aprobó las leyes que dan sustento al nuevo sistema penal acusatorio. Así es. Y 2 años de que este entró en vigor. Podríamos hacer un balance muy sintético de lo que ha pasado con este sistema, que recibe críticas por parte incluso del jefe de gobierno o del ex jefe de gobierno, que recibe críticas del titular de la seguridad pública en el ramo federal, y que muchos abogados todavía no alcanzan a comprender. Mire, lamentablemente esas críticas van más allá, porque no solamente es respecto a las personas o personalidades que he hecho referencia. Las críticas son del pueblo, el cual ha visto que con este nuevo sistema no se ha podido acceder a la justicia plenamente, como es el requerimiento de la voz del gobernado. Lamentablemente el sistema nació con muy buenas ideas, nació para finiquitar un sistema corrupto, un sistema que ya no estaba funcionando en toda la República, pero por desgracia este nuevo sistema, contra la opinión de muchos, tiende también a fracasar. De hecho, está colapsando ya en los primeros estados, como es el estado de Chihuahua y el estado de México, que fueron los primeros que pusieron en vigor el nuevo sistema penal. ¿A qué se debe esta triste situación, esta triste realidad que está viviendo la República? A que el sistema fue creado con muchos vicios de la corrupción existente en el sistema anterior. La designación o quienes intervinieron en la creación de este nuevo sistema, pues están señalados como personas habituadas a resolver las leyes con dinero y no con la ley, a resolver los casos con dinero y no con la ley. Entonces, lamentablemente, ese es algo que está creando mucha impunidad a nivel república. Y eso no va a funcionar mientras no se aplique la ley directamente como lo ordenan los cánones de la Constitución. Con dinero, pero también con influencia política, ¿no? Desgraciadamente. Tiran línea a los gobernantes, y lo hemos visto en el caso de Chihuahua, por ejemplo, recientemente, donde el gobernador Corral, pues se atreve a decir en público que él va a instruir a su fiscal autónomo que actúe de determinada manera en un caso concreto, que es el de Alejandro Gutiérrez. Así es. Mire, uno de los privilegios que tiene uno como juez, como servidor público, como agente del Ministerio Público, debería ser la independencia de criterio, para que funcionara perfectamente la Constitución, que funcionaran las leyes aplicables. Pero esto no sucede así. Muchas veces existen dependencias hacia el Poder Ejecutivo o hacia ciertas personalidades o ciertos jefes que marcan las líneas tendientes a resolver los determinados casos en una forma diferente a las constancias existentes en el procedimiento. Eso es muy lamentable, tan lamentable como puede ser la cuestión de dinero, como puede ser la cuestión de corrupción, porque esto también es una corrupción intelectual, claro, que no les permite actuar a los jueces con la severidad, con el rigor que requiere en estos momentos la aplicación de la ley. Esa es una falla que tenemos, por desgracia, y que no quiere reconocer muchos de los funcionarios del ámbito de procuración y impartición de justicia, ¿no? Que todavía están cerrados a ese tipo de circunstancias que van a beneficiar la justicia en México. Así es. Y en ese aspecto, abogado, yo creo que sí, como usted marca, la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio en México, y bueno, que también se está aplicando en otras partes del mundo, tenía como uno de los objetos principales era, pues sobre todo la conciliación
uno de ellos, y la otra la reparación del daño. Y creo que en este asunto de la reparación del daño, antes de cursar un juicio e incluso cursar el juicio oral y llevar todo el proceso que, bueno, que de alguna manera se ha llevado siempre como está inscrito en la ley, a lo que nos hemos enfrentado y lo que hemos visto es que esta reparación del daño, sobre todo, como ustedes lo mencionaban, cuando se trata de un poder fáctico, visible, pues pareciera que de lo que estamos viendo es todavía perjudicar y pues burlarse de la víctima. Ahora que están comentando ustedes esto, recuerdo el caso de pederastía, en donde, bueno, pues ya un sacerdote fue acusado más bien sentenciado, hasta por 90 años, pero la reparación del daño pues no llegó a más de 80,000 pesos. Sí, mire, por desgracia... Y bueno, y ahí incide el criterio del juez, ¿no? Claro, definitivamente. Una de las fallas y notables de este nuevo sistema es precisamente el periodo de conciliación. Anteriormente la ley lo señalaba, y lo señalaba de forma muy severa, que no se podía conciliar con la delincuencia, con los infractores de la ley penal. Estas conciliaciones dan génesis a cierta impunidad. La persona que delinque ya sabe que se puede conciliar, la persona que roba ya sabe que se puede conciliar. Bueno, voy a regresar lo robado, voy a regresar el daño causado, pero me va a permitir volver a salir a hacer lo mismo. Y no se aplica la rehabilitación que debe de aplicarse a la delincuencia. Ese es uno de las fallas. Yo siento que jamás en México se puede permitir conciliar los intereses con la delincuencia. Al delincuente tiene que buscarse el castigo, la sanción, pero antes de llegar a ese castigo, esa sanción, el Estado está obligado a rehabilitarlo. Es donde también tenemos una falla en la cuestión de la administración de justicia, por desgracia, ¿no? Entonces, sí, el sistema, la idea original fue buena, pero en la realidad está siendo inoperante completamente, ¿no? Y bueno, pues quizá aquí perdona Abelardo, para todos nosotros, para el público, sería importante porque a nivel sociedad, pues hay esta idea colectiva de que, bueno, pues es un delincuente, roba, porque ese es el delito, y pues ni siquiera pisa la cárcel. Así si es. Pisa la cárcel sale. Pero yo creo que también aquí es una cuestión de la ley, ¿no? Uh-huh. Si no es un robo agravado con violencia, pues va a tener, incluso aunque lleve un juicio, o lo puede llevar fuera de algún penal, ¿no? De algún reclusorio. Así es. Ser más exacto. Sí, hay delitos que son delitos, pero es. sin embargo también tienen que requerir una sanción. Y esa sanción muchas veces es la coacción del Estado, la obligación del Estado de rehabilitar al delincuente, de obligarlo a... La propia ley en las sentencias obligaba a los jueces a exhortarlos, a requerirlos a que no volvieran a cometer las infracciones por las que fueron juzgadas, hubieran sido leves o no. Y eso daba pauta a que si en caso de que cometiesen nuevamente ese tipo de sanciones, se les aplicara ya agravantes, situación que por desgracia se está perdiendo. A mí me llama la atención que solo haya mencionado 2 estados en donde hizo crisis en la aplicación del sistema penal acusatorio. En el resto del país no, lo señalé de manera ejemplificativa. Y segundo, si la aplicación de este sistema no es un reflejo de la conducta de los gobernantes. Los gobernantes cometen violaciones a la ley, se les comprueba, se van a su casa y regresan a cometer el mismo delito. Una y otra vez. Una y otra vez. Quizá lo que pasa es que, pues bueno, lo que hace la mano hacia atrás o el ejemplo arrastra. Así es. Y me pregunto, el resto de la República, ¿no? ¿Qué pasa con Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, por supuesto el Edomex, Puebla, Michoacán, Jalisco? Es decir, todos los estados de la República tenemos problemas de impartición de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Así es. Mire, lamentablemente yo señalé estos 2 estados exclusivamente, pero a manera ejemplificativa. Pero sí, esto es un reclamo nacional.
En toda la República está sucediendo. Sí, precisamente porque Chihuahua y el Estado de México fueron los primeros en implementar este sistema. Ellos tendrán 3 o 4 años de estar trabajando en este sistema, y la mayor parte de los estados, incluida la Ciudad de México, apenas tienen 2 años de estar trabajando con el sistema. Y se está evidenciando mucho las fallas del sistema en toda la República. Concretamente en el caso de Oaxaca, en este momento sabemos de un doctor que hay todos los médicos están protestando severamente por la forma en que se le está victimizando a este médico, que él estaba entrenado precisamente para salvar vidas, y ya lo están culpando de una situación que jurídicamente resulta improcedente. ¿Por qué? Por factores del Poder Ejecutivo que están interviniendo, el Poder Ejecutivo estatal que para dar para cumplir una apariencia exactamente a la plaza, para le está fallando el criterio allí al Ejecutivo. Pero más triste que al Poder Judicial se preste a servir al Ejecutivo en estas condiciones. Ahí hablamos del Ministerio Público, ¿no? Un Ministerio Público, pues que de acuerdo a informaciones que leemos todos los días, está totalmente infiltrado por la delincuencia, está cooptado por la cuestión económica, y ahí es donde comienzan los problemas, porque el Ministerio Público pues debería actuar como fiscal, aportando elementos, pruebas, documentos que le permitan al juez tomar una decisión. Pero si nos permite, licenciado Bullrich, platicamos de esto en cuanto regresemos de una pausa. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Estamos con el licenciado Alberto Bullrich en Reporte 10, analizando pues las consecuencias de la aplicación del sistema penal acusatorio. Y yo me pregunto, desde mi punto de vista, uno de los problemas básicos de la sociedad de México es la gobernabilidad. Y sostengo que la gobernabilidad se construye a partir de la aplicación de la ley, no a partir de modelos macroeconómicos o económicos. ¿Qué pasó? Estamos atrasados en la ley, no tenemos una estructura jurídica que
nos permita recuperar el buen gobierno, la buena gobernabilidad, las posibilidades de crecimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, es un fenómeno político, es un fenómeno social que aconteció y viene de atrás, desgraciadamente. Nuestras leyes en un momento fueron leyes perfectas, imitables inclusive por muchas naciones. Se llegó a decir en la comunidad internacional que nuestra constitución política era ejemplo a seguir por todas las constituciones a nivel internacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a infiltrarse una serie de situaciones que permitieron a tecnócratas, a cierta área de pensantes supuestamente, que las modificaciones al sistema político iban a favorecer mucho a la República, cosa que estamos viendo por desgracia que no está sucediendo, y eso trae una consecuencia de ingobernabilidad, como bien refiere en su momento, como bien refirió. Los abogados somos parte culpables de toda esta situación, por haber permitido, desgraciadamente, que no se aplicara en ese momento las leyes, pero el poder político ganó en estas circunstancias a la ley. Se empezaron a hacer una serie de modificaciones a las propias leyes, algunas irregulares, algunas amorales, que trajeron como consecuencia la propia ingobernabilidad que estamos viviendo. Por eso quizás, la seguridad tan precaria que tenemos en este Por eso quizás instante. Ahora que estamos en el proceso electoral, hay sectores que tienen mucho miedo de que venga otra vez el imperio de la ley, ¿verdad? Que se aplique la ley. Pues esos sectores deberían estar agradecidos con que se modificara el sistema, que se modificara o que se retomaran las enseñanzas de la vieja constitución, de la constitución que nos dio vida, que nos dio fuerza, que le dio al Estado la fuerza. Pero lo critican, sobre todo pues los candidatos del PRI y del PAN, señalan que volver al pasado es un retroceso, cuando yo creo que volver al pasado es convertirse en radical. La raíz etimológica es raíz. Hay que regresar a nuestras raíces, porque hemos venido importando modelos que no son los adecuados para una nación como somos nosotros. Hablaba usted, licenciado, de que México llegó a ser un país en el cual sus leyes eran objeto de imitación. Así es. Y de admiración. Pero hoy importamos modelos como, estamos hablando del sistema penal acusatorio, lo trajimos casi íntegro de Chile. Sí. De la República de Chile, implantado en México. Vinieron chilenos a platicar con los abogados, con los jueces, con los ministerios públicos, y cerrados que somos, no aprendimos absolutamente nada. No, cerrados que son los que crearon el sistema. No todos son. ¿Por qué? ¿Por qué Precisamente porque imitaron un sistema que ahora se está reflejando, es inoperante actualmente en la República. Mire, no solamente nuestras leyes fueron imitables. Hay que recordar que las policías que llegamos a tener en el pasado fueron felicitadas por todas las repúblicas, fueron felicitadas concretamente en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, en el caso de España, por las investigaciones que se realizaban para determinar o para aclarar los secuestros que en una época llegamos a sufrir en esta república. Y la mayoría de casos, o todos los casos que fueron investigados, casos muy relevantes, fueron aclarados en muy corto tiempo. Recuerdo de Hirschfeld Almada, que fue el primero que causó sensación en el país, ¿no? Yo diría un poquito antes, en el caso del cónsul Raúl Espitalier, cónsul de Francia, que fue víctima de un secuestro, y ese secuestro se aclaró y se resolvió y se detuvo al responsable horas después. Trajo como consecuencia un disparo, pero no pasó a mayores, ¿no? El caso de Brianda Domecq, que también fue muy significativo, trajo como consecuencia que el rey felicitara a la República por la actuación tan pulcra que se tuvo en esa investigación. El caso del cónsul Williams, cónsul inglés, que fue resuelto también en una cuestión de poco lapso de tiempo. El caso del secuestro de Zuno Arce, que también se resolvió en muy poco tiempo. El caso que usted refiere de Hirschfeld Almada.
¿Por qué? Porque teníamos una policía verdaderamente investigadora, una policía que no estaba coludida con la delincuencia, que tenía una amplia gama de escuchas por toda la República que servían precisamente para agilizar esas investigaciones. Todo eso se perdió, y se perdió por desgracia porque vinieron otra corriente de teorías exóticas que fueron de oportunistas, que traen como consecuencia que se empezara a victimizar a esos policías que afrontaban cabalmente a la delincuencia, y empezaron a darle más importancia para proteger a la delincuencia. Pero, perdón, la exacerbación del crimen a nivel nacional, pese a las políticas, estrategias que nos cuentan, creo que tiene que ver también con esta situación en donde pues no solo las leyes, sino también todos los elementos que desde que hacen el proceso de investigación hasta la aplicación, creo que ha manchado todo el escenario, ¿no? Y podríamos decir, creo que hay veces que ponemos todo blanco o todo negro, y creo que también tendríamos más bien que anotar que todavía hay policías, hay ministerios y hay jueces e incluso hay abogados que hacen bien su trabajo. Ah, claro, no, por supuesto. Indudablemente. Habría que, yo creo que sí, dejarlo muy en claro, porque, yo le invitaría al público que se diera la oportunidad de ir a ver una de las bondades de este nuevo sistema penal acusatorio es que haya acceso al público. Uh-huh. Y no tiene uno ninguna otra limitante más que presentarse, saber cuál es o simplemente decir quiero entrar, soy público, quiero saber y quiero entrar a algún juicio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí uno ve también, como a veces uno como abogado pues tiene que luchar contra el juez, contra el fiscal del Ministerio Público en las cuestiones, en una situación totalmente adversa, pues para tratar, para hacer su trabajo y defender a su cliente, sea culpable o sea inocente, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que poner en claro, a mí me gustaría decir eso, porque creo que no todo está perdido. Claro. Y también, sí, como dicen ustedes, es una situación, pues podríamos decir, en cuanto a periodo de tiempo e implantación y de las leyes y cómo se aplican estas en sentido de juzgar, pues creo que también estamos en un periodo todavía de transición, ¿no, abogado? Pero mire, esta situación que refiere en cuanto a que las audiencias son públicas, esto en el sistema anterior inclusive era y había preceptos de los códigos de procedimientos penales que referían que todo tipo de audiencias en materia penal también eran públicas. Pero la diferencia es que no eran precedidas por el juez, eran precedidas por el secretario y eran llevadas ante el secretario. Pero yo recuerdo desde mis inicios en los primeros pasos que di dentro de la abogacía, que nosotros como estudiantes concurríamos a Lecumberri, al viejo castillo de Lecumberri, Palacio de Lecumberri, a escuchar diligencias que se llevaban ante jueces probísimos en aquel entonces, ante los jueces del fuero común, que las cortes penales que existían, y eran públicas, se nos permitía el acceso a todo el mundo al que quería asistir a ese tipo de audiencias. La diferencia, vuelvo a recalcar, es que ahora las precede el juez, es el que está, que es una de las bondades del sistema penal, ¿no? Anteriormente el juez estaba oculto, se metía dentro de su sitial, dentro de sus oficinas, y muchas veces no era ni conocido ni por los propios procesados. Hubo muchísimas diligencias que los procesados exigían conocer al juez, porque no sabían quién manos. Y yo creo que esa es una bondad, ¿no? Esa es una bondad. Yo quisiera no todo es crítica. Yo quiero agregar nada más que no es propósito de este programa el denostar simplemente a la gente. No lo estamos haciendo así. Por si quedó alguna duda, porque parece que Claudia sí entendió las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias por continuar con nosotros en este Reporte 10. Platicamos con el licenciado Alberto Bullrich, un penalista muy experimentado, con muchos años de práctica en los foros, pero también crítico para conseguir las cosas, que las cosas sean mejor de lo que estamos viendo en este momento en el sistema penal acusatorio y en general con las leyes y con las prácticas en juzgados, en cortes, en tribunales. Licenciado Bullrich, da la impresión de que a partir de que el presidente Zedillo decidió que no fueran policías, sino soldados los que perseguían el crimen, la seguridad en el país se desmoronó. Yo recuerdo a la mitad del sexenio de Zedillo, eliminaron completamente la Policía Judicial Federal y la sustituyeron por 500 elementos del Ejército Nacional Mexicano. Elementos que no sabían ni manejar. Había 500 vehículos en la Policía Judicial y los 500 fueron chocados a los 2 meses, ya estaban chocados todos los vehículos. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué militarizamos la Procuración de Justicia? Hubo una razón primordial y lo expresó el mismo presidente de la República, el presidente Zedillo, con palabras que fueron tristes y quisieron denotar la tristeza de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y las palabras textuales que expresó y quedaron para la historia es: el poder del narcotráfico se ha infiltrado dentro de nuestras instituciones de procuración de justicia. Esas fueron las palabras. La cuestión de cómo quisieron resolver ese problema, pensando que la policía era la que había creado el problema de la infiltración del narcotráfico, no siendo así. Por eso quisieron relevar los comandos del ejército mexicano. Una cosa es ser garante de la sociedad, como fue la Policía Judicial Federal, y otra cosa es ser garante de la soberanía. Son funciones totalmente diferentes, que no se pueden mezclar. El ejército mexicano es el garante de nuestra soberanía nacional, y se le puso a hacer funciones de policía que obviamente, al ignorar ese tipo de protocolos que existen para la investigación de los eventos delictivos, trajeron como consecuencia el desquiciamiento que hasta la fecha persiste. Sí, porque además, cada que un gobernador asume funciones, pues lo primero que hace es hablar al secretario de la Defensa Nacional para que le recomiende a un general retirado que se haga cargo de la seguridad del Estado. Entonces, seguimos militarizando la procuración de la justicia.
Y la verdad, si se decía en aquella época que la policía había sido infiltrada por el narcotráfico, la pregunta hoy es, ¿el ejército no ha sido infiltrado por el narcotráfico? Tristemente sí. Lamentablemente. Lamentablemente, el poder del narcotráfico, que nunca se combatió en su oportunidad, se le permitió crecer, se le permitió llegar al grado que conocemos en la actualidad, se institucionalizó, por ponerlo en palabras muy severas, esa corrupción, esa alianza que hubo con el poder del narcotráfico. O complicidad, ¿no? O complicidad. Y también, o sociedad. Y también con otro tipo de grupos criminales. Sí, con todo. No solamente con el tráfico, sino lo que se llama el crimen organizado. Y esto ha traído como consecuencia lo que la sociedad, aunque no utilice el término técnico, pues reconoce como debilidad o pérdida del Estado de Derecho. ¿Cómo recuperarlo? Se puede recuperar. Podremos avanzar. Nuestras instituciones tienen que regenerarse dentro de las propias instituciones. Esos agentes del Ministerio Público, esos policías honestos que existen y en mucho, son los que están obligados a regenerar, denunciando los actos de corrupción de los propios compañeros que puedan tener colaborando con ellos o trabajando con ellos, o de los jefes, muchas veces que se dan cuenta de... Pero hay represalias, ¿no? Siempre hay represalias. Hay represalias, desde luego que hay represalias, y lo estamos viviendo en este instante con algunas denuncias que se efectuaron respecto a la venta de plazas para acceder a jueces de distrito, los exámenes. Pero no solamente en ese sentido, yo quería poner también en la mesa y preguntar, el caso, por ejemplo, del obispo de Chilpancingo, Chilapa, que entró en contacto con grupos vinculados al narcotráfico del estado de Guerrero, y que pues aparentemente el obispo hubiera incurrido en delitos, cuando que pues a lo mejor él fue de buena fe a tratar de resolver un problema de hecho, en donde la ausencia de ley, la ausencia de gobierno que aplique la ley en el estado de Guerrero, ¿sí?, lo coloca en la única posibilidad que puede tener un representante de la iglesia para resolver el problema de la gobernabilidad o de la ley. ¿Usted cómo lo ve? Quizás no fue el canal adecuado por parte del señor obispo. La intención fue buena. La intención fue buena de querer pacificar su zona, pero no es el conducto adecuado. Está haciendo suplencia, está supliendo las funciones del Estado. Y además pero es que el Estado ya está quebrantado en ese, llegó a tal extremo que se asoció con grupos muy poderosos de la delincuencia organizada y están trayendo esa consecuencia. Pero no es la primera ocasión que vemos, hoy han hecho mucho ruido con respecto a esta reunión de este sacerdote, pero que ya nos acordamos cuando Girolamo Prigioni, el embajador del Papa en México, se reunió con los Arellano Félix. Lo supimos todos. Lo supimos todos. En ese momento, muchos agentes de la Policía Judicial Federal, el pretexto que tuvo el procurador en aquel entonces, Jorge Carpizo, fue el de no crear un problema de carácter internacional, porque era poco ético, poco jurídico, el que la policía entrara a la sede a capturar a los narcotraficantes. Policías con mucha experiencia, capacitados, que lo sabía en ese momento, y puedo mencionar 20,000 nombres de ellos, dijeron: está mal el procurador, está mal, porque jamás hubiéramos entrado a un domicilio a capturar a una persona. Nosotros estábamos entrenados para ser operativos a la salida pero se les impidió al procurador. Se los impidió, y esto lo sacaron a relucir todos los periodistas en aquel entonces. ¿Por qué? Por el temor que existía de aplicar la ley. Y la ley debe de ser aplicada con toda energía. O de que los Arellano Félix hablaran. Obvio, porque ya había muchos conflictos existentes a raíz de... Y complicidades. De complicidades. La narcopolítica. La narcopolítica. Incluso ahora hay un libro que está emergiendo de moda a propósito del caso de la francesa y de la actuación de la policía, que produjo hasta el quebranto de las relaciones entre México y Francia. Así es. Sí, el escritor Volpi acaba de sacar un relato acerca de Florence Cassés. Florence Cassés.
efectivamente. Y que pues es lo que la gente percibe del sistema penal mexicano. Así es. Que es lo mismo que están, bueno, una irregularidad en el proceso, bueno, en este caso, como lo que estamos viendo con Jaime Rodríguez el Bronco, ¿no? Que puedes actuar de mala fe porque, bueno, cuando la Suprema Corte de Justicia falla en la libertad de la señora Cassés, pues no la declara ni culpable ni inocente. Simplemente, bueno, pues en todo esto que estamos se incurrió en no haber llevado el debido proceso, ¿no? Pero ese no haber llevado el debido proceso fue culpa de la mente policíaca, de la mente absurda, que por satisfacer su ego de dar a conocer la captura a nivel nacional, la publicidad. Pero ojalá hubiera tenido mente policíaca, ¿no? Nunca la tuvo. Exacto. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. El señor estaba ahí para hacer los negocios que todo el mundo sabe que se hicieron y que trajeron como consecuencia parte del desprestigio tan severo que está sufriendo la policía y la seguridad. Y en los tribunales. Y en todos lados. Pero se puede corregir. Comienza desde la propia policía, ¿no? Porque a veces le pedimos peras al olmo. Me decía otro abogado, amigo de usted, que en el nuevo sistema penal acusatorio está previsto que un policía, cuando llega al lugar de los hechos, tiene que levantar 22 actas. ¿Están capacitados nuestros policías para levantar 22 actas? No. Y otra de las grandes fallas es que cuando se implementa, se empieza a crear el sistema, se piensa que los ministerios públicos deben de resolver exclusivamente sobre cierto número de carpetas de investigación. No se ha triplicado, se ha más de cuadruplicado el número de carpetas de investigación, que es obvio ya no pueden ser atendidas y están creando una cuestión de burocracia y de retraso en la aplicación de la ley en contra de las disposiciones que existen en la Constitución política. La justicia debe ser pronta, debe ser expedita, y mientras no tengamos una justicia pronta y expedita, no va a haber justicia. Claro. Y eso sume de otros factores. ¿Y por dónde empezar? ¿Empezamos por la policía o, como dicen algunos spots recientemente, empezamos como se barren las escaleras de arriba para abajo? Tenemos que hacer el doble sistema. Por la autoridad. Empezar por desde arriba y desde abajo a la vez. Por los dos lados. Porque poniendo el ejemplo de sancionar a las cabezas de todo que traen como consecuencias este problema, se va a arreglar mucho. Pero también desde abajo, porque las barandillas, el Ministerio Público, es el primer contacto que tiene el pueblo con la justicia. Y ahí también debe ser purificado esa situación. Es muy triste que vaya uno a acceder a la justicia en las diferentes agencias del Ministerio Público, y no digo de la Ciudad de México, de toda la República, y se encuentra usted con elementos que para poder iniciar su carpeta de investigación se requiere llevar dinero. Así es. Ley significa más que... Sí, es como entrar al hospital. Sí. Primero la tarjeta de crédito. Sí. Entonces, debe ser, este problema puede ser resuelto, pero de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Nos queda un minuto, licenciado Burrich. ¿Qué va a pasar con el sistema penal acusatorio? ¿Lo podemos mejorar? Se puede mejorar. Desde luego se puede mejorar. ¿Con reformas legislativas? Con reformas legislativas y con la intervención de verdaderamente abogados que se han dedicado al ejercicio profesional, de colegios de abogados, de barras de abogados, que aunque fueron escuchadas, fueron muy elitistas. Ahora tiene que ser escuchado verdaderamente quien tenga contacto con la realidad, porque es muy diferente el tener contacto con la realidad que tener conocimiento por medio de los libros. La teoría como de la policía, totalmente diferente. Licenciado Burrich, muy ilustrativo su plática esta mañana. Ha sido un privilegio. Muchas gracias. Gracias, Claudia Rodríguez. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Abelardo Martín, muchas gracias. Buenas noches. Muy interesante. Gracias. Y gracias a usted que nos sintonizó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en este mismo espacio. Y mientras tanto le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla.
Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.